Bueno, sí, bueno, yo entré al Cinvestav ya hace 34 o 35 años. Entré en 1977. El departamento estaba muy pequeño, pero ya tenía todo el prestigio de haber elaborado los libros de texto de ciencias naturales. Ya había iniciado la maestría en investigación educativa, que sigue siendo una de las más prestigiadas del país, y el grupo de investigadores era relativamente pequeño, 6 o 7 investigadores, y desde entonces he estado en el Cinvestav. Realmente se convirtió en el hogar profesional en el que he estado muy contenta. Es una institución realmente formidable para trabajar en ella. A veces cuando no ve uno contrastes se puede molestar por cosas que pasen en la institución, pero en general es una de las mejores instituciones, en las mejores condiciones de trabajo que puede tener un investigador en México e incluso en otros lugares del mundo. Los colegas latinoamericanos verdaderamente se sorprenden de lo que es la libertad de investigación, el apoyo institucional, etc. Entonces yo podría tal vez dividir en dos, bueno, no pueden ser dos líneas, porque por un lado he hecho todo el trabajo de investigación en el DIE, pero también he tenido cierta intervención en la parte de gestión del Cinvestav. Entonces eso podría yo hacer la distinción entre la línea de investigación que llevo en el DIE, que es abierta en términos de que tengo una línea muy central, que es las relaciones entre la educación y el trabajo en México y un poco en América Latina. Esa tal vez es mi línea central de investigación, pero ha tenido varias salidas, exploraciones a otros temas que me interesan. Y la otra parte, que sí he participado en administración académica, fui jefe del departamento, he trabajado en varias comisiones, en la comisión dictaminadora del Cinvestav, y pues eso serían. Y hay una tercera presencia que yo diría que también es interesante, a partir de muchas instituciones que existen en el país de difusión de la investigación educativa. El Consejo Mexicano de Investigación Educativa, el Observatorio Ciudadano de la Educación, las reuniones de información educativa, varios grupos de organizaciones de la sociedad civil que se organizaron para hacer tomar conciencia de la problemática educativa del país. Pues bueno, eso sería un poco el panorama general. Podría yo organizarme un poquito y empezar a señalar, no sé, las líneas de investigación. En la parte de las líneas de investigación, pues está el tema principal ha sido el de las relaciones entre la educación y el trabajo en México, pero vistos desde la mirada de las escuelas que forman para el trabajo. En realidad me he metido menos a analizar el trabajo que realiza la gente, aunque también tengo un poco de eso, ¿no? Pues la idea es, la primera pregunta que sigue siendo importante es qué pasa si la escolaridad crece, como ha crecido en México, que ha tenido un crecimiento realmente vertiginoso e impresionante. Si pensamos que en 1950 había 29,000 estudiantes de educación superior, 29,000 estudiantes en todo el país, y ahorita tenemos más de 2,5 millones de estudiantes. La primera pregunta que yo me hice fue, bueno, ¿y si crecieron en los 70s? Fue el primer gran crecimiento, que fue explosivo, se fue para arriba, realmente la línea de crecimiento es prácticamente vertical. ¿Qué pasaría con todas estas personas que ahora tienen escolaridad superior en relación con el trabajo ofrecido a quien tenga una mejor escolaridad, con esta idea del capital humano de que mientras más te prepares, pues mejores condiciones de trabajo y de ingresos vas a tener? Entonces esa primera investigación fue unida. Yo tenía todos los datos del crecimiento de la escolaridad en México, ya aparecía el crecimiento de la escolaridad privada, superior privada, ya estaba presente
80s, principios de los 80, empezaba a perfilarse, digamos, una educación superior pública y una educación superior privada, pero lo que no tenía yo era muchos datos sobre el mercado de trabajo en México. Y entonces hicimos un seminario, y siempre hablo de nosotros, no porque sea yo el más estático ni mucho menos, sino porque mis alumnos participan mucho en los proyectos, sus tesis. Empezamos a preguntarnos qué pasaba con el mercado de trabajo en México, y entonces propusimos una manera de acercarnos al mercado de trabajo que me ha dado muchas posibilidades de entenderlo, que es pues que en México hay muchos espacios laborales muy diferentes, que están interrelacionados entre sí, pero que se pueden distinguir por distintos criterios. Por ejemplo, si la organización laboral se orienta a la ganancia, a la acumulación de capital, o si se orienta al servicio público, o si se orienta a la subsistencia personal o familiar de los trabajadores. El otro era la formalidad o la informalidad de las relaciones de trabajo. Ayer me llamó mucho la atención la declaración del presidente, en el sentido que 59% de la PEA estaba en la informalidad. Cuando nosotros hablamos de mercado de trabajo informal, no había estadísticas en México sobre eso, no existía. O sea, no se distinguía a los trabajadores según el grado de formalidad o no. Y entonces esta formalidad e informalidad, que es la que más se ha aceptado en términos de discurso público sobre el trabajo, pues es impresionante que tengamos un 59%, ¿sí? Y esta informalidad tiene muchas caras, desde la informalidad completa de los que no están necesariamente al margen del mercado de servicios, producción, los cuentapropistas en la calle, o los trabajadores, sobre todo los trabajadores de la calle, o los campesinos, los ejidatarios, los que no tienen ninguna prestación, hasta los que conviven en las grandes empresas y el sector público, como puede ser en educación. Es impresionante que hablamos de los maestros con plazas, dueños de su plaza, plazas a los 6 meses de ingresar o antes de haber terminado la normal, con contratos de trabajo que se están dando por 15 días, por 14 días, por voluntarios en educación de adultos, becarios para los cursos comunitarios. O sea, es un mercado de trabajo sumamente complejo. Y entonces, bueno, de eso les podría yo platicar bastante porque me he metido mucho. Y la otra era, bueno, ¿y qué pasa con la escolaridad? Entonces, bueno, la escolaridad funciona diferente según la posibilidad que tenga de orientarse o de relacionarse con qué tipo de espacio laboral. El crecimiento de la escolaridad superior en los 80s había generado que en el sector más formal de la economía, que hay un sector muy formal con prestaciones impresionantes, indudablemente se existe, ¿no? No solo el sector público, que es el más formal de todos, sino el sector privado, que tiene a veces, hay quien tiene prestaciones impresionantes, ¿no? Un ejemplo, yo tenía los datos del censo que hablan distribuyen los ingresos de un salario o menos a 5 salarios y más, y yo tenía gente con 25 salarios mínimos entonces, ¿no? Y gente que tiene contratos, prestaciones, vacaciones pagadas, premios, o sea, la formalidad extrema contra la informalidad extrema. Entonces, ¿qué pasaba? Bueno, la gente con educación superior en el sector de las empresas privadas estaba ocupando cualquier tipo de puesto y cualquier tipo de ingreso. O sea, habían logrado ingresar a ese sector, pero no necesariamente estaban, porque la pirámide laboral pues es muy aguda, y entonces todos los que llegan con educación superior pues rebasan la pirámide, y entonces se colocan en todos lados los que tengan educación superior, ¿no? Entonces empezábamos a ver la posibilidad de decir, bueno, la escolaridad juega de diferente manera según el sector posible. Otro ejemplo fue analizar a los egresados de los bachilleratos agropecuarios a mediados de los 80, cerca de los 90. ¿Qué había pasado con los
técnicos agropecuarios, que había sido un proyecto del gobierno federal, que es muy interesante. El gobierno federal siempre juega un papel líder en las políticas educativas muy importantes. Habían creado la figura del técnico medio agropecuario y al principio habían conseguido trabajo en todo el sector público con la infinidad de proyectos que hubo de apoyo al campo, que iban desde la A hasta la Z, incluyendo uno que se llamaba la Cocotraca, que era la Comisión Coordinadora del Trabajo Campesino, que me encantó la Cocotraca. Pero en el momento en que empieza el adelgazamiento del Estado, hacia el 82, el empleo se acaba, el empleo del sector público se acaba, y los egresados de las escuelas agropecuarias pues empiezan a no tener trabajo en el sector agropecuario. Y digamos que en el gobierno no había trabajo, las empresas, los ejidos no contratan técnicos medios, los productores medianos particulares tampoco. Entonces, bueno, esa es un poco la interacción que hemos seguido en términos de en qué tipo de, qué relación hay según la escolaridad alcanzada y el tipo de sector laboral en el que se puede insertar un trabajador, un egresado de... Ahorita estamos viendo egresados de secundaria, egresados de bachillerato, aunque todos son trabajos, digamos, cualitativos, más exploratorios. Yo no tengo cifras para decir todo este porcentaje de México, esas me las da el presidente, ¿no? 59% del sector informal, pero ¿cómo? Pues quién sabe, ¿no? Bueno, y luego la otra parte de esta línea de investigación que fue muy interesante es cómo se organizan las escuelas para formar para el trabajo. Y ahí está toda una línea de trabajo que tengo sobre planes de estudio y currículum, que empezó desde que trabajaba yo en la Universidad Nacional, en la Comisión de Nuevos Métodos de Enseñanza, con un libro sobre cómo diseñar planes de estudio, pero luego lo seguí profundizando a qué hacen las instituciones para asegurar que sus estudiantes aprenden. Y entonces ahí estaba la parte, una parte media que propongo en uno de mis trabajos. Si el plan de estudios es una propuesta por escrito, la institución dice les voy a enseñar todo esto a mis estudiantes y quiero que alcancen este perfil y para ello les voy a dar todas estas materias y en fin, ¿no? Y luego todos los investigadores de la escuela saben que hay una realidad que se escapa totalmente a eso, que le llamaban la realidad curricular o el currículum vivido, y yo dije, no es así, no hay un divorcio total entre lo que dice el plan y lo que pasa. La institución tiene la facultad y el poder de establecer estructuras institucionales, así les llamé, estructuras institucionales del currículum, conforme a la cual la institución contrata profesores pues según el plan de estudios, aunque no siempre lo hace. Si quieren un profesor de filosofía, pues buscarán un profesor de filosofía, aunque es cierto que en la secundaria contratan de lo que sea para dar lo que sea. Pero bueno, se pueden conocer esas aberraciones si uno sabe un poco el referente, ¿no? Si, por ejemplo, en la Facultad de Ciencias Políticas hicimos un estudio sobre por qué los estudiantes no se graduaban. Esto antes de que hubiera 20,000 maneras de graduarse. Y el resultado fue muy sencillo, no había una sola asignatura o estrategia diseñada para que los estudiantes se titularan. No había director de tesis, no había seminario de tesis, no había... Entonces dice uno, bueno, la institución dice, le voy a dedicar tanto tiempo a esto, le voy a dedicar estos espacios, a la asignatura de tesis le voy a dar 2 semestres de seminarios, voy a poner profesores. Si no los pone, pues dice uno, entonces, ¿cómo esperan que la gente aprenda? Si sí los pone, el problema es más difícil, porque si ponen esos recursos la gente no aprende. En el Colegio de Ciencias y Humanidades también hicimos un estudio un poco histórico de qué había pasado con el plan, tan hermoso plan propuesto del Colegio de Ciencias y Humanidades, que fue de las innovaciones más interesantes que ha habido en formación en México. Y como yo le decía al director del colegio, si tus profesores no asisten, pues no hay que ir más lejos.
Si sí asisten, vamos a empezar a preguntarnos por qué hay problemas, ¿no? Entonces, esa fue la segunda línea. ¿Qué pasa en las instituciones escolares que intentan formar para el trabajo? Y ahí ha habido cambios muy interesantes, desde la réplica de los sistemas productivos en las escuelas técnicas que tenían las agropecuarias, tenían tenían campos de cultivo, tenían talleres de transformación de alimentos, tenían talleres de mantenimiento de equipo, tenían proyectos productivos de los estudiantes. Todo eso pasaba en la escuela misma, y entonces sale muy clara la idea de que lo que pasa en la escuela no tiene mucho que ver con la lógica de lo que pasa en el trabajo, ¿no? Que es otra de las aportaciones. Las dos lógicas que rigen el empleo se rige por una lógica y la educación por otra, ¿no? Y una tercera línea de esta misma fue, bueno, ¿y qué políticas hay? En México el gobierno federal ha sido el gran impulsor de políticas de formación de jóvenes, y ahí hay un ejemplo interesante. Cuando se dice que no se forman ingenieros en México, pues es falso. Es cierto que ciencias sociales es la más importante, pero la segunda área con más estudiantes es ingeniería. Y el gobierno federal, después con apoyo de los gobiernos estatales, ha ido generando desde los institutos desde el Instituto Politécnico hasta los institutos tecnológicos, las universidades tecnológicas, las universidades politécnicas, o sea, toda una estrategia de formación de ingenieros que llegan a la creación de instituciones. Ahorita tenemos una gran cantidad de universidades tecnológicas, politécnicas, institutos tecnológicos en todo el país con mucho menor matrícula de la que podrían tener. ¿Y qué pasa ahí? Entonces, bueno, otra de las propuestas es que la matrícula de un país se resuelve por muchas interacciones, por lo que propone el gobierno, por lo que proponen, y el gobierno no trabaja solo. El gobierno está en contacto con empresarios, está en contacto con internacionales, y hacen propuestas, y de repente deciden crear las universidades tecnológicas o las politécnicas. Y ahí aparece la contraparte, que son los estudiantes y sus familias, porque a esa edad los estudiantes no siempre deciden solos. Y entonces los estudiantes se van por otra línea. El gobierno les dice, aquí está esta oportunidad, pero los estudiantes dicen, no, pues yo quiero ser administrador de empresas o yo quiero ser abogado. Y no están muy errados, porque las estadísticas del empleo dicen que ahí están los empleos. Los ingenieros ahorita estamos descubriendo, claro, no tenemos datos generales, pero los ingenieros no están teniendo la aceptación que se dice que deberían de tener en el mercado de trabajo. La ingeniería en computación se fue para las nubes, y los trabajos, pues ciertamente puestos disponibles no hay, que vayan a generar cambios, que después haya que puedan generar empresitas que hagan sus cibercafés, en fin. Pero bueno, entonces toda esa línea de trabajo ha sido la más importante para mí. Ahora tenemos investigaciones sobre los egresados de secundaria, sobre los egresados de carreras puntuales. Una aportación interesante es los estudiantes que trabajan, que aprendan, que es otro personaje muy interesante que nadie... Ahorita ya hay bastante investigación que dice que los estudiantes trabajan, punto. No son estudiantes de tiempo completo. El 59 o 60% de los estudiantes de último semestre de las escuelas que vimos están trabajando. Y están trabajando en muchas cosas. A veces trabajan en aquello para lo que están estudiando, pero no siempre. Y sin embargo aprenden. Y las instituciones escolares no les reconocen esta dedicación de parte de su tiempo a otra cosa. Las privadas sí. Muchas de las privadas dicen, ¿qué es lo que quiere mi cliente? Estudiar en las noches, estudiar el domingo, estudiar a distancia. Todo eso las privadas que responden al cliente sí lo están procurando hacer. Entonces esa es... Estoy observando gente que trabaja en la calle, que ese es otro y que he encontrado pues dos cosas que me llamaron mucho la atención.
Uno es los años que tenían de trabajar en la calle estas personas, más de 20, en el mismo lugar. Eso me pareció verdaderamente impresionante, que una gente se haga de una esquina su lugar de trabajo y en esa esquina reciba los ingresos necesarios para sobrevivir, para educar a sus hijos. Y la otra cosa que me llamó la atención es que había gente sin primaria y gente con escolaridad superior en la calle. Entonces, bueno, hay mucho más que explorar, ¿no? Entonces, esa digamos que es la línea más interesante, más sostenida, siempre con alumnos. Siempre he tenido alumnos que sacan sus tesis o de maestría o de doctorado. Tenemos un seminario muy interesante. Y bueno, y después tengo otra que me llama mucho la atención, que es la materia que tengo aquí en la maestría del DIE, que es la de problemas y políticas educativas de México, que esa es una línea muy interesante, un poco de generalista de lo que pasa en el sistema educativo, en todos los niveles, con los grandes datos. Ahí sí los datos macroestadísticos, los temas de la cobertura, de la deserción, de la reprobación, de la eficiencia terminal, del número de profesores, de qué políticas, estas políticas que sexenio con sexenio vuelven a aparecer y las políticas se renuevan y los resultados siguen siendo un poco, como decía uno de los autores que leí, las promesas son de Prometeo y los resultados son de Sísifo, ¿no? Bien de siempre otra vez empezar. Y en algún momento, con el apoyo del Cinvestav, estuve trabajando en la fundación del CENTE para la Cultura del Maestro, por ahí por 1993, que fue una experiencia muy interesante de trabajo, de contacto directo con los profesores, sobre todo de primaria. Esa es otra línea, estudios de quiénes son los profesores de México, que todavía no se conoce bien, todavía no hay esta... Bueno, van a hacer el censo ahora, dicen que van a hacer el censo de cuántos profesores tenemos y qué ganan, qué condiciones de trabajo tienen, qué formación tienen, y digamos un poco de cuestionamiento de las políticas de evaluación. Ahí sí me he metido a cuestionar tanto las evaluaciones de los maestros como sobre todo de los investigadores. Esa es otra línea que tengo ahí como tangencial. La línea que también he seguido con dedicación es todo lo de difusión de la investigación educativa. Tanto aquí en el departamento he sido coordinadora de difusión en varias ocasiones y organizamos ciclos muy interesantes de discusión de las políticas. Está ligado con el curso de políticas y problemas y está ligado con la gran cantidad de maestros y de personas que se interesan en hacer propuestas alternas o en analizar a fondo las políticas que propone sobre todo el gobierno federal, ¿no? Y ahí está, digamos, todo el trabajo de difusión dentro del DIE o con estas instituciones que fueron creadas sobre todo por iniciativa del doctor Latapí, el Congreso Mexicano, el Consejo Mexicano de Investigación Educativa. Fui presidenta del Consejo en una ocasión, 2006-2007. El Observatorio Ciudadano de la Educación, que ha perdido un poquito bueno, de hecho ya perdió peso, pero inició con mucha fuerza, fue el primero. Ahora, claro, con los recursos de Mexicanos Primero, pues ya no tiene mucho que decir, ¿verdad? O incluso con los recursos de Educación a Debate, ¿no? Había otras que se llamaron reuniones de información educativa, o sea, todo un esfuerzo por hacer conciencia en México de la política educativa y de los problemas educativos que hay en el país.